A 51 personas conectadas por ahora. Os presento a todos a Brigitte Beltrán Mármol, una neuroradióloga del Hospital del Mar. Nos va a hablar hoy de los tumores glioneurales asociados a la epilepsia, según la quinta clasificación de la OMS. Brigitte es una neuroradióloga que yo he tenido el gusto de conocer cuando estaba empezando la neuroradiología en el Hospital Trueta. Después se fue al Hospital de Mar y la echamos mucho de menos. Cuando quieras comenzar, Brigitte, adelante. Vale, pues vamos a ello. Voy a compartir la presentación. Bueno, hola a todos. Vale. ¿Me confirman que la presentación se ve? Sí, ¿no? Vale. Pues efectivamente vamos a hablar de los tumores glioneurales asociados a epilepsia. Esta charla ha sido fruto de conversaciones así muy amplias con el Servicio de Anatomía Patológica y con los representantes de la unidad de epilepsia del Hospital del Mar. Entonces, la charla va a constar de varias partes. En la primera vamos a ver las novedades de la clasificación de los tumores glioneuronales. La segunda parte hablaremos de qué son estos los tumores asociados a epilepsias de larga duración y luego nos centraremos en la unión de estos dos conjuntos. Lo primero que hay que decir es que este tipo de tumores son raros. Más o menos, según donde lo revises, varía un poco el porcentaje, pero este es uno que se repite bastante, es entre el 1 y el 3% en los adultos y puede ser un poco más frecuente en niños. Entonces, este es el libro de la nueva clasificación. A lo largo del curso que se ha hecho a través de la plataforma se irán hablando de diferentes subtipos. Nosotros nos centraremos en este pequeño fragmento. ¿Y cuáles son las novedades? Bueno, lo primero es que ya sabemos que ahora ya no se usan números romanos, ahora se usan arábigos para aquello de evitar confusiones por errores de typo. Lo siguiente es que el paraganglioma ha salido de este grupo y ahora se considera un tumor de nervios. Ahora se llama tumor neuroendocrino de la caudequina. Y lo otro es que hemos estado comentando antes de iniciar la sesión, que el ganglioma anaplásico ha desaparecido de esta clasificación. Entonces, ¿cuáles son las novedades? Tenemos que hay una inclusión de 3 nuevos tumores. En total ahora son 14. Los nuevos son el tumor glioneuronal difuso con características de oligodendrograma y clúster nucleares. Tenemos el tumor glioneuronal mixoide y tenemos como novedad también el tumor neuronal vacular y multinodular. Ahora vamos a definir qué son los tumores asociados a epilepsia de larga duración. Bueno, o sea, primero sí que cualquier lesión que afecte la corteza o ciertos circuitos neuronales puede producir epilepsia, pero esta entidad en concreto tiene unos criterios bastante específicos. Primero, eso es un término introducido en un grupo alemán bastante potente en el 2003. Se considera la segunda etiología más frecuente en cirugía de epilepsia después de la esclerosis mesial. Y lo característico es el inicio antes de los 18 años, el predominio de la afectación del lóbulo temporal y el hecho de que existe un amplio espectro histomorfológico, pero tienen en común todos que son benignos y la mayoría son grado 1 de la OMS con muy pocos casos de progresión a malignidad. Un poco dependiendo de dónde lo leas, la lista de cuáles son estos tumores varía, pero yo me he basado en la de Blumke, que es uno de estos neuropatólogos considerados semidios en el mundillo, y estos son los que él considera como LEAT. Entonces tenemos un grupo que incluye los tumores glioneuronales, el ganglioma, el DNET, el tumor papilar glioneuronal y el MBNT, que luego describiremos. Luego está el grupo de los astrocíticos circunscritos, que este tema se abarcará en charlas posteriores. Y luego tenemos los difusos de bajo grado pediátricos, que son estos 3, que también se hablará posteriormente. Entonces, de todos estos tumores, con diferencia, los más frecuentes son, en primer lugar, el ganglioma y en segundo lugar, el DNET. Estos constituyen casi el 70% de todos los LEADS. ¿Y qué tienen en común? Pues que afectan a pacientes pediátricos y adultos jóvenes que tienen una gran preferencia por los lóbulos temporales y que pueden asociar displasias corticales. Aunque en este punto me gustaría decir que hay ciertas dudas entre los neuropatólogos porque no se sabe bien si es una displasia cortical típica
o simplemente es que el córtex adyacente al tumor, a través de neurotransmisores o de cambios moleculares inducidos por el tumor, pues se altera. Eso es una cosa que está por definir. Y la otra característica es que tienen índices de proliferación bastante bajos, un Ki67 de menor del 5%. Un dato también interesante es que estos tumores, si se hace resección completa o amplia, se consigue un control de crisis en un alto porcentaje de casos. En cuanto al ganglioma, está descrito, son asociados ciertos síndromes, aunque la mayoría son esporádicos. El síndrome más frecuentemente, pues la neurofibromatosis tipo 1. ¿Y cómo los vemos? Ya ahora volviendo a nuestro mundillo. Pues en TAC pueden ser lesiones que se clasifican en porcentajes variables, algunos te dicen un tercio, otros te dicen la mitad de los casos. El realce, pues en un 50% de los casos se puede ver, y puede haber remodelación ósea, sobre todo si son lesiones periféricas de un tamaño ya importante. En resonancia, la verdad es que es bastante variable su presentación, puede ser quísticos, sólidos, sólido-quísticos. La señal T1 es bastante variable también, pero lo característico es que son hiperintensos en T2 en un gran porcentaje de casos. El tema del edema, al principio, en los primeros artículos que salían, se decía que podía ser un indicador de anaplasia, pero eso ya se sabe que no es así. O sea, que un ganglioma 1 normal también puede tener un poco de edema, aunque no es frecuente. El realce contraste también es variable, pero lo que describen los libros como característico es la presencia del nódulo sólido con realce intenso. En cuanto a la ADC, los valores suelen ser esto, y ahondaremos en esto después, y de nuevo, la asociación con displasia cortical. Entonces, tenemos este caso que vamos a etiquetar como clásico. Es un paciente de 19 años, el debut fue mucho antes de los 18, y lo que tenía eran crisis parciales simples. Entonces, cuando lo recibimos, pues hacemos el protocolo que hemos estado comentando, con secuencias dirigidas a epilepsia, pero también secuencias de perfusión, de realce, de postcontrastes, de espectroscopía y demás. Entonces, lo que tenemos es, centrado aquí a nivel del giro temporal superior y medio izquierdo, vemos esta lesión que afecta tanto la región cortical como subcortical. En el seno de esta lesión vemos un nódulo con hiperseñal T2, con un ADC de un valor alrededor de 1 y con un realce de contraste bastante intenso. En el mapa de perfusión, en el CBV en concreto, no veíamos un gran aumento de la perfusión. Y esto resultó siendo un ganglioma. El paciente se operó, se hizo resección completa y 11 años después sigue sin crisis. O sea, esto es un resultado bastante óptimo. El problema con los gangliomas, y esto también hay mucha información en la literatura, es que pueden hacer cualquier tipo de presentación. Y me han gustado estos dos artículos que he encontrado porque son artículos muy honestos que te dicen, en realidad, a veces ni siquiera hemos incluido el diagnóstico de ganglioma en ciertas lesiones que hemos encontrado. De hecho, este grupo de chinos de 16 pacientes dicen, en ninguno de estos casos hemos atinado al diagnóstico prequirúrgico. Y es que hay casos como estos, que la verdad es que pensarías poco que pueda tratarse de este tipo de lesión. Vemos lesiones múltiples con gran edema, lesiones intraventriculares, lesiones que parecen más extraxiales. Entonces, se considera que la presentación puede llegar a ser bastante inespecífica. Y uno de nuestros casos es este. Es un paciente, no es el paciente epiléptico, pero es un paciente de 66 años, masculino, que era un voluntario sano de un estudio. Pues le encontramos esta lesión. Como vemos, es una lesión mixta, con componente quístico, con un componente sólido central que realzaba después de la administración de contraste, con moderado edema asociado, y es una lesión muy subcortical. Se plantearon todas las opciones diagnósticas. Vemos además que esta lesión tiene calcio en su interior, tanto dentro del nódulo que captaba como un poco en la periferia. Y si comparamos el TAC con las imágenes de susceptibilidad, vemos que además del foco central, había otras áreas de hiposeñal T2 gradienteo que probablemente corresponden a hemosiderina. Se le hizo estudio también de todo tipo, perfusión, vemos que hay cierto aumento del CBV en el nódulo que capta. En la espectroscopía tenía un patrón que no indicaba malignidad, sí que había un pico pequeño de lactato. Y al final este paciente se operó, dada la incertidumbre que había en cuanto al diagnóstico y la posibilidad que también fuese una lesión glial de grado intermedio, y acabó siendo un ganglioma. Y es curioso porque buscando en la literatura me encontré este caso, que es prácticamente igual, pero en el otro hemisferio,
y sí, que también se trata de un ganglioma. Todo esto para decirles que la presentación a veces puede ser totalmente inespecífica. Ahora pasaremos al segundo tumor en frecuencia, que es el tumor neuroepitelial disembryoplásico, o el DNET, como todos conocemos. Es un tumor benigno, grado 1 de la OMS. Lo característico es lesiones que afectan sobre todo el lóbulo temporal, de base cortical, muy bien delimitadas, y con una señal quística, o bueno, con un aspecto multiquístico, descrito como pompas de jabón, tal como vemos en estas imágenes del libro clásico de Osborne. También describen como clásico la hiperseñal flare periférica o ring sign. Este tipo de lesiones no suele asociar edema, a diferencia de los gangliogliomas. Y también, de nuevo, pueden asociar la presencia de displasias corticales que serían tipo 3 de Bluntke, en un alto porcentaje de casos, de hecho. Otra característica también similar a lo que hemos descrito antes es la presencia de remodelación ósea, como se ve en este T2 sagital. Este es un niño, pero desde la literatura vemos que hay un remodelado óseo sobre la calota adyacente. Una característica que puede ser útil también y que describen como típica es esta morfología triangular de base cortical. En cuanto a la difusión, traigo este estudio de un grupo francés dirigido por Nadine Girard, en el que describían que a través de los valores de ADC podrías llegar a hacer cierta diferenciación entre DNET y ganglioma, teniendo el DNET valores mucho más altos que el ganglioma, el DNET más por encima de 2, el ganglioma alrededor de 1. Yo lo he estado mirando en nuestros casos y la verdad es que se aplica en la mayoría, no siempre. En cuanto al resto de técnicas, pues tenemos la espectroscopía, que tiene pues, un patrón de no agresividad, aunque puede existir un pico de lactato, no tienen aumento de la perfusión. El realce es mucho menos frecuente que en el ganglioma, se describe como en un tercio de los casos, pero puede ser también variable, nodular, periférico, heterogéneo. Y lo que se dice es que son lesiones que en el seguimiento no crecen y que la transformación maligna es rara. Lo que sí puede pasar es que en los seguimientos haya una aparición o un aumento del realce. Y eso no necesariamente quiere decir que se trate de transformación a alto grado, sino que hay cambios isquémico-hemorrágicos pues, que acaban realzando. Vale, entonces tenemos este caso nuestro. Es una paciente de 46 años, pero que debutó de muy joven, una epilepsia refractaria, temporal izquierdo. Vemos que ya esta es una reso bastante antigua, pero bueno, que nos sirve para ejemplificar lo que es un DNET. Tenemos esta lesión centrada en la amígdala izquierda, multiquística, con alta señal T2, con la hiperseñal flare característica, el ring sign, ausencia de realce contraste, ausencia de edema o un efecto más, digamos, importante. Y en el ADC, cuando lo medimos, vemos que tienen valores por encima de 2, con lo cual cuadra bastante con DNET y esta paciente se opera, se hace con electrocorticografía, con lo cual se quita sobre todo la porción epileptogénica del tumor, y la paciente, a pesar de la resección incompleta, sigue sin crisis hasta el día de hoy. O sea, esto es de nuevo un resultado bastante óptimo. El problema es la anatomía patológica, que a pesar de lo típico de la presentación, lo típico de la imagen, pues recomiendan, en este caso, hacer correlación clínico-radiopatológica, porque por lo que fuese, no cuadraba todo el perfil inmunohistoquímico e histopatológico. Y es que el diagnóstico de DNET, y lo hemos estado comentando antes, a veces no es tan fácil para los patólogos. Existe esta clasificación de simple, complejo y no específico. Simple es cuando están los elementos glioneuronales específicos y característicos. En el complejo además se añaden nódulos gliales y arquitectura multinodular, y en el no específico es cuando ellos no pueden decir que eso es un DNET, pero tanto por clínica y por neuroimagen pues es compatible. Entonces, algunos grupos franceses plantean la opción de acuerdo un poco a las características de imagen, dirigir el tipo de resección. Entonces, si es característico hacer solo tumorectomía, y si es del tipo no específico, digamos que tiene mucho borramiento de la sustancia blanca, sustancia gris, que está mal delimitado y demás, pues hacer resecciones más amplias para intentar quitar también las zonas epilépticas fuera del tumor. Pero bueno, lo normal es que en un centro, bueno, con unidad de epilepsia, pues se haga tanto la estereoelectroencefalografía como la electrocorticografía para intentar quitar la porción epileptogénica. Entonces, como hemos estado comentando, el tratamiento gold estándar es la cirugía.
se consigue un alto porcentaje de control de crisis con resección completa, y muchos autores desaconsejan el uso de quimio-radioterapia por aquello de que hay casos reportados de transformación maligna después del uso de quimio y de radioterapia. Pero muchas veces no es fácil diferenciar un DNET de un ganglioma. Miremos este caso, por ejemplo. Este es un paciente joven, 22 años, masculino. No sé si se han fijado, pero casi todos los tumores estos que tenemos nosotros son de pacientes masculinos. Pues este paciente tenía una epilepsia frontoparietal con clonias en mano izquierda. Entonces en TAC se veía esta lesión que está bastante mal puesta, estaba en el giro presentral, área de control de la mano. Vemos que hay una calcificación que afecta, bastante grosera, pero que afecta en predominio la corteza, con una hiposeñal subcortical. Se le hace la reso, se confirma la presencia de la lesión, vemos que no realza después de la administración de contraste. Y en este flare coronal vemos que se podría intuir un aspecto multiquístico. El ADC además era alto, con lo cual se plantea la opción de tumor glioneuronal, pero que más probablemente sea un DNET, pero con el resultado de que se trataba de un ganglioma. A pesar de esto, el paciente la verdad es que ha tenido una muy buena evolución, no ha hecho práctica a discapacidad funcional después de la cirugía y está sin crisis, o sea que muy bien. El problema es que hay mucha discordancia entre el diagnóstico y en centros de alto nivel con los mejores neuropatólogos del mundo y tal, tienen concordancias interobservadores tan bajas como del 40%. Entonces, los que más saben lo que plantean es optar por un diagnóstico basado en su perfil molecular y genético. Y aquí vamos a pasar un par de diapositivas hablando un poco de este tema. Algunos autores dicotomizan el tema ganglioma de NET basado en la mutación. Los gangliomas, mutación BRAF PV600C, el de NET, mutación FG, bueno, el receptor 1 del factor de crecimiento de los fibroblastos, con diferenciaciones, uno astrocítico y otro oligodendroglial, con CD34 positivo el ganglioma, el de NET con CD34 negativo, pero también es cierto que la literatura está llena de casos de DNET con este tipo de mutación, con la BRAF y también con CD34 positivo. O sea que aquí no se puede decir que sea blanco o negro. Y vamos a entrar un poquito en esta mutación, porque es de las que más relevancia tiene en el tema de los tumores glioneuronales, que es la mutación del BRAF. Este es un gen que codifica a la proteína BRAF, que es una proteína activadora de la vía MAP de proliferación celular. Está escrito en muchos tumores, en melanoma, de hecho hay un tratamiento para ello. Se presenta en algunos no tan optimistas, en el 18% de los gangliomas, y es mucho más frecuente en el santo astrocitoma pleomórfico. Lo que sí que es cierto es que cuando este tumor está presente esta mutación, el pronóstico es mucho peor tanto a nivel oncológico como en control de crisis. Y lo que se ha planteado es, en caso de que haya esta mutación y que no se pueda operar el paciente porque sea una zona elocuente o o cualquier otra situación que impida la cirugía, pues usar inhibidores del BRAF, como el Vemurafenib y el Dabrafenib, que son ya medicamentos aprobados por la FDA. Otra opción que existe también es el perfil de la metilación de DNA, que esto es una técnica ya avanzada epigenética que está en muy pocos hospitales en general, aquí en Barcelona en concreto, en Sant Joan de Déu, pero lo que dicen es que esto permitirá hacer diagnósticos más precisos, teniendo en cuenta la discordancia que hay a nivel histopatológico. Y ahora vamos a volver un momento a nuestra tierra, al mundo de las imágenes. Tenemos este caso, para ejemplificar lo que antes comentábamos, es una mujer de 35 años con crisis temporales derechas. Vemos que aquí hay una asimetría, una hiperseñal FLAIR a nivel del lóbulo temporal derecho, que confirmamos en las secuencias coronales dirigidas de protocolo de epilepsia. Vemos que es una lesión con hiperseñal córtico-subcortical, que en el seno de esa lesión hay una hiperseñal, un foco nodular de hiperseñal T2, y que no realza con contraste. Esta lesión vemos que está localizada en el giro temporooccipital lateral. Se plantean diversas opciones diagnósticas, el paciente se opera, se consigue un buen control de crisis y resulta siendo un ganglioma con mutación del BRAF. Esta paciente se operó el año pasado, ha estado sin crisis desde entonces. El problema es que ha vuelto hace poco con estas imágenes. Se le hizo básicamente por un estudio de cefalea con signos de alarma y vemos que hay un gran edema afectando el lóbulo, los lóbulos temporal y occipital derecho, y en el lecho quirúrgico vemos esta lesión con realce de contraste
con cierto realce también dural, porque está básicamente en contacto con tentorio, pero que es una lesión del lecho quirúrgico. Entonces se plantea la opción, entre otras, bueno, que se trate de un meningioma, lo cual sería un poco raro, porque justo ahí lo han operado de un ganglioma con una mutación BRAF, que ya te hace encender alarmas. Este caso se ha tenido que llevar a un comité de expertos en Alemania. A ellos no les parece que esto sea un ganglioma de alto grado, les parece que puede ser una transformación a alto grado, pero está pendiente del estudio del metiloma que les he comentado. Entonces, todo esto para decirles que, aunque raro, los gangliomas hasta en un 3% pueden hacer transformación a alto grado, y esto es a expensas del componente glial. Vamos con algunos diagnósticos diferenciales. Tenemos esta lesión en una paciente de 25 años, masculino, que consulta por crisis, que tenía una epilepsia con crisis, con aura visual en hemicampo izquierdo. Vemos que es una lesión con una tenue hiperseñal T2 aquí a nivel occipital parasagital derecho, y en el seno de esta lesión vemos un nódulo con hiperseñal T2, con hiperseñal FLAIR, y que capta contraste. Este nódulo aquí en el sagital vemos que tiene cierto contacto cortical, está muy próximo a la textura calcarina. La espectroscopía indicaba que era una lesión benigna. Con todo lo que sabemos y hemos explicado hasta ahora, podemos decir que se trata de un ganglioma, pero no, en este caso era un gangliositoma. Y el gangliositoma es un tumor benigno, el problema es que puede ser totalmente indistinguible del ganglioma, pero es muchísimo menos frecuente. Y lo típico a nivel histopatológico es la presencia de células neuronales maduras neoplásicas, con lo cual es positivo para sintoficina, neurofilamentos, cromogranina. Y lo otro característico es que no tiene células gliales neoplásicas, con lo cual la proteína glial fibrilar ácida pues es negativa, como se ve en la imagen. Y ahora tenemos este otro caso que es casi calcado al primero que les enseñé de ganglioma, una lesión temporal izquierda con afectación cortical, subcortical, con un nódulo hipercaptante en las secuencias post-contraste. ¿Podríamos decir otra vez ganglioma? Pues no, en este caso es un astrocitoma difuso IDH no mutado. Tenemos este otro caso, por ejemplo, es una paciente de 37 años con un debut un poco más tardío de las crisis. Esto ya nos tiene que hacer sospechar. Las crisis eran del cuadrante posterior izquierdo, en ese momento no era farmacoresistente, se comenta la posibilidad de que sea una lesión de bajo grado o un tumor glioneuronal, y en estos casos, cuando existe la opción de que sea glial de bajo grado o grado intermedio, pues lo que hacemos son seguimientos precoces inicialmente, y de acuerdo a la evolución, pues vamos espaciando o haciendo los anuales los seguimientos. En las primeras rezos, esta paciente no había habido mucho cambio, pero a los 3 años vemos como hay una gran explosión de la lesión. Es una lesión de nuevo situada en giro fusiforme, muy expansiva, con lo cual aquí ya se orienta como una lesión glial de bajo grado, pues se trata de nuevo de un astrocitoma difuso IDH mutado. Y a veces es imposible saber qué es. Este paciente también era epiléptico, de larga data, es una reso ya antigua, del 2009. El paciente se operó, pero la P no fue concluyente nunca. Lo que sí que es cierto es que aunque no hubo resección completa, no ha vuelto a tener crisis. O sea, nunca supimos qué fue, pero al retirar lo que fue la conexión epileptogénica, pues se curó de las crisis. Y la verdad es que no ha habido un aumento de esta lesión. O sea, esto a veces pasa. O sea, el diagnóstico histopatológico no siempre es fácil. Y sobre todo en 2009, que no se contaba con todas las técnicas de las que hoy disponemos. Vale, entonces, habiendo ya explicado lo difícil que puede ser el diagnóstico de los tumores glioneuronales, vamos a pasar a uno un poco más fácil, que es el tumor neuronal bacular y multinodular. Esta es una reso ya antigua, de hace ya unos cuantos años, y esta reso se hacía por una paciente de 40 años que tenía parestesias, y tenía una reso previa que esta lesión no había cambiado, con lo cual esto ya indica que es una lesión benigna. Entonces vemos que son focos con alta señal T2, yuxtacorticales, vemos que no hay afectación cortical. Esto concuerda perfectamente con las gráficas que conocemos del tumor neuronal bacular y multinodular, MBNT para abreviar. Y en 2017 se describían más como lesiones incidentales. Esto ha cambiado. Ahora, hoy en día la OMS lo considera como una posible causa de epilepsia y también acepta que puede ser un hallazgo perfectamente incidental. Entonces lo que dicen es, en caso si no hay clínica, pues solo biopsia. Y solo biopsia, no, hacer solo seguimiento sin biopsia. En caso de que de que haya una epilepsia, pues ya se considera la opción quirúrgica. Se presenta sobre todo en adultos jóvenes, de nuevo se considera una lesión benigna,
Y la presentación típica es esta, los nódulos estos en racimos yuxtacorticales, que no asocian edema, no tienen realce, no tienen efecto masa. Y no son quistes, o sea, a pesar de la alta señal T2, en realidad corresponden a elementos neuronales monomórficos, o sea, estos son nódulos sólidos, pero que también tienen cambios vaculares. Este es otro caso que también traigo, porque es un arresto del 2015, donde este tumor no era muy conocido y en su momento se dieron todas las opciones posibles, pero hoy ya, con nuestros conocimientos actuales, podemos etiquetarlo también como un tumor un multinodular vacular. Lo característico es esto, la hiperseñal T2 y en FLAIR, que a diferencia, por ejemplo, de unas dilataciones periovasculares prominentes que en FLAIR son hipointensas, o sea, es bastante característico la afectación yuxtacortical, pero ya sabemos que histopatológicamente también puede haber cierta afectación cortical profunda, pero no asocia un engrosamiento ni hiperseñal de la corteza. Y ya para acabar, vamos a hablar de unos que son incluso menos frecuentes, pero que están incluidos dentro del grupo de los tumores asociados a epilepsia de larga duración, que es el tumor glioneuronal papilar. De esto no tenemos ninguno en nuestro listado. Son lesiones muy parecidas a lo que hemos estado escribiendo, en plan que poseen sólidos con cierto componente quístico, que pueden tener raza de contraste, pero lo que describen como característico es que, aunque sean grandes, no asocian edema, y luego que están muy próximas a los ventrículos laterales. Y una cosa que les puede ayudar mucho a los patólogos es el uso, la técnica del FISH de interfase, que permite detectar la fusión del gen PRKCA con el SLC44A1. O sea, aunque histopatológicamente ofrece dificultades en algunos casos, pues este tipo de técnicas les permite hacer el diagnóstico con mayor facilidad. Y ya para acabar, a ver si voy bien de tiempo, vamos a hacer un último caso que, aunque no es un típico tumor asociado a epilepsia de larga duración, está incluido también dentro de los tumores glioneuronales, y es un caso que, bueno, vimos hace un poco tiempo, bueno, hace unos años ya en Girona. Es un caso que viene de Palamós, que había sido enviado por la doctora Oramas, y lo que era un paciente de 20 años, pero que había tenido epilepsia desde niño, y vemos que se identificaba esta lesión frontal izquierda con calcificaciones groseras. A ver. En T2 gradiente eco vemos que también había ciertas zonas de hiposeñal, en el gradiente eco, que algunas coinciden con las calcificaciones, otras que no, lo cual nos hace pensar que también había hemosiderina. En T1 la señal era bastante heterogénea, y en el postcontraste había un realce intenso. La dificultad de esta lesión es que nos planteaba la duda de si se trataba de una lesión intraxial que había invadido el espacio extraxial o una lesión extraxial que había invadido el córtex. Y la verdad es que era bastante difícil acabar de definirlos. Vemos aquí también este componente quístico y demás. Se plantearon diversas opciones diagnósticas. No incluimos en nuestra lista el diagnóstico final, que fue un neurocitoma extraventricular. Entonces, 2 palabras de esto, por si acaso lo ven. Este es un tumor ya grado 2 de Lowndes, quizás por eso no se incluye en la lista de los LEDs. Es sobre todo lobar, frecuentemente frontal, y en segunda frecuencia pues el parietal. También puede haber afectación cerebelosa, suelen ser lesiones grandes, con señal y realce heterogénea. De nuevo, sólido quístico, esto es bastante común en los glioneuronales. Puede haber calcificación, focos de hemorragia, y puede asociar edema perilesional. Y una cosa característica desde el punto de vista patológico es la presencia de una sinaptofisina muy positiva. Y otro característico pues, es la ausencia de mutación IDH y de la codeleción 1P19Q. Entonces, ya para resumir, porque hemos comentado muchas cositas, tenemos que los tumores glioneuronales y neuronales son raros, pero tienen cierta relevancia porque es la segunda causa de cirugía de la epilepsia. Tenemos que tener presente el ganglioma porque es el más frecuente. O sea, si hay algo que pueda aparecer un glioneuronal, incluir el ganglioma como primera posibilidad, porque por frecuencia lo será. Las imágenes pueden ser muy inespecíficas, pero lo descrito como típico es la lesión de base cortical con nódulo hipercaptante, pero sabiendo que existen diagnósticos alternativos incluso cuando parece típico. Luego, tener cuidado con los gangliomas BRAF mutados, porque estos pueden tener la posibilidad de transformación a alto grado y que además tienen peor pronóstico en control de crisis. Entonces tenemos que hacer más seguimiento en este caso en concreto. El DNET es el segundo más frecuente. Tenemos que
tanto el ganglioma como el DNET asocian muy frecuentemente displasia cortical, y recordar que si es difícil para nosotros, también es difícil para los patólogos. Puede ser muy complicado llegar a hacer el diagnóstico y muchas veces se requieren técnicas avanzadas para llegar a afinar. Y ya estamos. Creo que estamos en tiempo. Sí, hemos acabado. Perfecto. Muchísimas gracias, Bri, por esta presentación. Como siempre, excelente. No esperaba menos. Y lo cierto es que, bueno, es un tema muy complejo, ¿no? Es un tema que da mucho de sí y yo creo que en un futuro probablemente vamos a ver muchos más cambios. Voy a dejar en el chat el enlace del caso con los que has presentado de Girona, que fue publicado por uno de nuestros residentes, Adri, que participó en el concurso del caso del día de Radiopedia, que se ofertaba la participación en la SNR del año 2021 y lo ganó. Entonces os he dejado tanto el caso como el conjunto de casos que participaron, que fueron seleccionados como los mejores. Tenemos una serie de preguntas. Si quieres vamos contestándolas poco a poco. Entonces la primera es, ¿cuál es la aportación de la espectroscopia en la caracterización de estos tumores? Básicamente te permite descartar el tema de que sea maligno. O sea, diferenciar qué tipo de tumor en concreto, no, pero te da cierta orientación a que se trate de un tumor benigno, un tumor de bajo grado. Carlos, como experto en esto. No tengo nada que añadir. Yo creo que en la presentación, que ha sido excelente, en la parte de la espectroscopia yo creo que también ha estado tratada de una manera muy correcta, porque lo que nos permite la espectroscopia en estos tumores es precisamente eso, ver que no es una lesión maligna, con lo cual entiendo que te apoya más al manejo posterior que ha planteado Brigitte. Yo creo que es eso, no hay suficiente experiencia, en parte supongo que porque no hay suficiente experiencia en estos tumores no se puede llegar más allá, pero bueno, eso ya es suficiente y creo que es muy realista el enfoque que ha hecho. Perfecto. En relación con el manejo de estos pacientes, ¿en qué momento se decide el tratamiento? ¿Los criterios son clínicos únicamente o clínicos radiológicos? Vale, sí, esto yo lo estuve hablando con el doctor Rocamora y él es pro esperar a que se haga fármaco resistente. Si nuestra orientación es tumor de bajo grado tipo glioneuronal, esperan a que la epilepsia sea fármaco resistente. O si hay algún cambio en imagen que te haga pensar que es otra cosa, tipo el caso que les enseñé que acabó siendo un astrocitoma difuso. Sí. Perfecto. ¿Crees que la clasificación actual con las modificaciones refleja mejor la realidad de estos pacientes? ¿En qué sentido? En el sentido de que algunos antes eran malformaciones y ahora se incluyen como tumores, ¿crees que es mejor considerarlos como algo Claro. más relevante? A mí, por ejemplo, me preocuparía el tema del el tumor multinodal, MBMT, para abreviar, porque el ponerle tumor y que un paciente lea, que ya sabemos que los pacientes leen estos informes, esto implica un grado de estrés mayor. O sea, de cara a la vida práctica, quizás, porque sabemos que son benignos y que no van a evolucionar y que la mayoría son incidentales. O sea, en caso concreto de el término de tumor es que es un tumor, pero que en los pacientes puede generar cierta angustia. Sí. Sí, yo creo que la utilidad de la nueva clasificación está por ver, ¿no? O sea, tenemos una experiencia previa con la clasificación anterior, lo que nos aportará de nuevo en cuanto al manejo de los pacientes está por ver, porque totalmente de acuerdo, le estás llamando tumor. Exacto. Un tumor es un tumor, todo el mundo sabe lo que es un tumor, sobre todo cuando lee un informe. Sí. El papel del TAC en estos tumores sería la detección de calcificaciones que puede ayudar a caracterizarlos. No solemos hacer. A ver, si tenemos dudas y que creemos que la puede resolver, pues se hace. Y dentro del estudio que se hace, nosotros a los pacientes de epilepsia les hacemos 50.000 imágenes de TAC, rezo, arterio, todo. O sea, acaban haciéndole TAC en algún momento, pero de cara a la caracterización, muchas veces las secuencias de rezo ya te permiten decir que hay calcificación. Sí, y sobre todo si las otras características también apoyan el hecho de que sea glineuronal, pues si ves algo con hiposeñal T2, pues te orientas. Y también saber que muchas de estas lesiones pueden hacer cambios isquémico-hemorrágicos, o sea que eso tampoco te aclararía el tema. De cara al protocolo de estos pacientes, ¿cuál es el que soléis hacer? ¿Cuál es el recomendado? Hacemos protocolo de epilepsia y cuando
bueno, el paciente llega, paciente epilepsia, o ya sea de debut o si ya sea fármaco resistente, ajustamos el protocolo. Si es de debut, somos un poco más escuetos, el protocolo es más corto. Si es de larga duración, que es una epilepsia fármaco resistente, hacemos un protocolo de epilepsia con secuencias coronales, hacemos, bueno, un T1-3D, un FLAIR, un T2, un IR, hacemos un gradiente. Si hay sospecha de tumor, además hacemos perfusión, espectroscopía y las secuencias post-contraste. ¿En todos los casos se demuestra un RCBV no elevado? A ver, de los casos, de hecho les enseñé un caso que tenía cierta elevación, pero no son elevaciones estratosféricas, o sea, no es elevación leve, digamos, del CV. ¿Sí? Sí. Y una cosa que no comenté y que, bueno, porque es tema más de nuclear, al principio se decía, por ejemplo, que el PET-metionina te permitiría hacer diferenciación en cuanto a grado y demás, pero lo que se sabe ahora es que los gangliogliomas normales, comunes y silvestres, sin anaplasia y sin nada, también pueden tener elevaciones del SUP en el PET-metionina, con lo cual tampoco ayuda excesivamente. Yo no lo he estudiado, pero quería preguntarte respecto a la perfusión. ¿La curva la analizáis? ¿Sabes si tienen algún comportamiento de leakage particular? La vemos, sí, pero no hemos visto grandes diferencias. También piensa que tampoco es que hemos tenido muchos casos. O sea, yo he tenido que revisar los últimos 10 años y tampoco el número es muy alto de tumores, pero no le vi ninguna característica en concreto. Y en la literatura creo que no existe ningún patrón característico. Vale. Porque en Belviche sí que usáis mucho la curvología, ¿no, Carlos? Sí, pero tenemos todavía menos casos. Por eso le preguntaba, porque me gustaría saber si puede aportar algo, porque estoy interesado en el tema, pero son tumores muy poco frecuentes y que la experiencia que tienen ellos no la tenemos nosotros en estos tumores. Bueno, tengo que hacerte una pregunta, Bri, porque si no, Salva se enfadará conmigo. ¿Tienes experiencia con herramientas de inteligencia artificial para la valoración de estos tumores? No, en concreto. ¿Crees que podrían ser de utilidad? No. No crees que puedan ser de utilidad. Vale. Lo siguiente es el turno estructurado, ¿no? Vale. Bueno, me pregunta Francisco Jaldo si podrías comentar de nuevo cuáles son los tumores que se incluían y cuáles son los tumores que se han desechado de la clasificación, de la nueva clasificación. Ya le pasaré la presentación. Bueno, en resumen, han quitado el ganglioma anaplásico, pero ya les he dicho que esto, aunque raro, se ve. O sea, esto hay que tenerlo presente, sobre todo con la mutación del BRAF. Y han quitado el paraganglioma de caudequina. Lo han metido en otro grupo. Perfecto. Bueno, por ahora no hay más preguntas. Yo, pues, reiterarme de nuevo que me ha encantado la presentación, de verdad, y también el panel que tenemos de las personas que están allí. No sé si, Carlos, ¿quieres hacer alguna aportación? Una pregunta, yo quiero aprender. Ante lo poco específico que nos has comentado de algunas imágenes, claro, la duda que se me plantea es ¿cuál es nuestro papel en estos tumores? ¿Hasta dónde debemos llegar? ¿Cuál es la mejor manera de ayudar en los comités cuando se sospecha un tumor de estos? ¿Debemos intentar llegar a poner un apellido o cuál es tu opinión al respecto? A ver, si es un contexto clínico, digamos, típico, paciente con debut antes de los 18 años, tumor de larga data, y vemos las imágenes características, yo creo que te puedes llegar a mojar, o por lo menos poner la etiqueta de tumor glioneuronal. En caso de que sea características que tú no te llegues a mojar entre glioneuronal o glioma de ojo grado o intermedio y demás, nuestro papel es hacer controles, básicamente, y detectar cambios. O sea, no podemos hacer mucho más. Y luego está el tema de que si es fármaco resistente y que ya entra en el tema quirúrgico, pues lo que hacemos es ayudarles a hacer la cirugía lo mejor posible, hacer técnicas avanzadas. En algunos casos, pues, bueno, hacemos DTI, que se incluye dentro del protocolo para dirigir mejor el tratamiento quirúrgico. Pero sí. O lo tienes muy claro, pues poner las causas más frecuentes, ya lo hemos estado comentando, con el glioma, luego segundo de NET y demás. Si no está claro, pues recomendar controles. Porque claro, yo en mi caso, ostras, primero con algunos son muy difíciles de ver, con verlo y con detectar que es una lesión tumoral y no es una lesión malformativa, yo creo que ya es un paso muy importante, ¿no? Sí, no, y a veces incluso no puedes ponerle el nombre, pero puedes decir benigno, y entonces eso ya relaja el tema, ¿sabes? Y no
no hay que correr para hacer la cirugía, o sea, no sería una cirugía oncológica, es una cirugía más de control de la epilepsia. Sí, sí, y esto ayuda mucho en los comités a la toma de decisiones. ¿Os piden técnicas de DTI para operar estos pacientes? En todos los pacientes que van a ser sometidos a algún tipo de intervención, se hace DTI a todos, sí. Ellos tienen un equipo de ingenieros y demás que se encargan de diseñar el mejor plano para hacer, ya sea el SEC, el electroencefalograma, o ya sea la intervención quirúrgica, o el láser, que también lo hacemos en el hospital. Entonces se integra toda la información de imagen, incluyendo arteriografía, y con eso se decide el trayecto más adecuado para hacer la intervención. Sí, sí, sí. O sea, hay una preparación enorme antes de someter a un paciente de estos a una intervención. Perfecto. Bueno, tienes muchas felicitaciones en el chat, tanto por parte de Carlos Alexander como por parte de Albert Pons, que además hace un apunte de los gangliocitomas y los astrocitomas pilocíticos en la diferenciación, y dice que muestra un elevado PSR en el caso del gangliocitoma, mientras que el pilocítico tiene un PSR constantemente con mucho leakage de T1, ¿vale? Muy bien, gracias. Pues de hecho este tema lo tocará uno de sus compañeros, ¿no? En las sesiones siguientes. Exacto. Ya lo dejaré que se explaye. Exacto. Muy bien, muy bien. Adelante, Laura, si quieres hacer unos apuntes finales. Yo agradecerte, Brigitte, la presentación, que ha sido muy interesante, y bueno, con todas las dudas que tenemos nosotros en este campo y con los cambios que se están produciendo en la clasificación, bueno, pues sí que nos aporta una luz a la hora de enfrentarnos a este tipo de tumores, que además son infrecuentes. Entonces yo nada, simplemente recalcar lo que tú ya has comentado, que ante pacientes con crisis epilépticas, en pacientes jóvenes antes de los 18 años, pues las dos opciones más frecuentes dentro de la rareza de estos tumores son el DNET y el ganglioglioma, que son lesiones que pueden tener calcificaciones, que son corticales, que son más frecuentes en el lóbulo temporal, que pueden tener remodelación ósea, que quizá eso también nos puede ayudar a caracterizar estas lesiones, y eso es un pequeño aportación que podemos hacer los radiólogos, que puede ayudar a caracterizar estas lesiones. Y luego decir eso, que son la segunda causa de cirugía de epilepsia, por tanto en pacientes con epilepsia debemos de pensar en estas entidades, y luego cuidado con los gangliogliomas BRAF mutados, porque pueden tener una transformación a alto grado, entonces hay que hacer un seguimiento más estrecho de estos pacientes. Y esto sería el resumen de tu sesión, si te parece correcto. Perfecto. Y muchísimas gracias por compartir todo tu conocimiento. Gracias a vosotros. Muy bien, pues si os parece correcto nos retiramos todos, que vaya muy bien la mañana, y muchas gracias de nuevo a todos. Gracias. Gracias.